lado, renuévate. Dígale, renuévate. ¿Ok? Ese es el mensaje. Renuévate. ¿Sí? Hay un canto de Marcos Witt muy conocido que dice renuévame, ¿cierto? Y ese canto habla de cómo nosotros continuamente necesitamos ser renovados en el Señor. Y Dios me estaba hablando acerca de esta verdad tan importante para nuestras vidas, amados hermanos, el continuamente estarnos renovando. Y hoy quiero hablarle de 3 áreas específicas en las cuales usted y yo debemos estarnos renovando continuamente. ¿Sí? Lo que no se renueva tiende a envejecer, lo que tiende a envejecer tiende a ser inútil y después morir, ¿cierto? Si algo no se renueva, se envejece, se vuelve inútil y muere. Pero Dios nos enseña que nosotros debemos renovarnos continuamente. Él dice que debemos renovarnos como las águilas, ¿cierto? Luego les voy a dar una continuación de este mensaje y ahí vamos a hablar acerca del proceso de la renovación. La renovación, amados hermanos, lleva un proceso, ¿sí? Ahí les vamos a hablar y vamos a ver cómo el águila para renovarse lleva todo un proceso y a veces ese proceso es doloroso. Ese proceso nos cuesta, conlleva sacrificio, pero hay que someternos al proceso de la renovación. De lo contrario, vamos a envejecer, nos volveremos inútiles y estaremos destinados a morir. Ahora, todos, por supuesto, en lo natural vamos a morir un día, mas sin embargo yo hablo en otros aspectos y no solo en lo natural. Tarde o temprano, si no nos renovamos continuamente, vamos a llevar nuestras vidas a una vida de infertilidad. ¿Cuántos quieren entonces continuamente ser renovados? Amén. Vamos a aprender entonces qué áreas son las que nosotros debemos estarnos renovando continuamente. ¿Sí? Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana ¿qué? La vida. ¿Ok? Sobre toda cosa guardada dice que debemos guardar nuestro corazón. Estoy compartiendo un curso a todos los encargados de área, a los líderes de esta iglesia. Dios me hablaba que necesitamos ahora sí que volver a establecer las bases en la iglesia para que nosotros como núcleo de esta iglesia, como pilares, podamos estar fuertes, podamos estar unidos, podamos estar en la misma visión, en la misma secuencia, para que Dios pueda hacer su obra y llevarnos a otro nivel. Y por ello empezamos un curso, ¿sí? Después de los servicios, un domingo sí, un domingo no, para los líderes y para los directores de área, pero sobre todo para el liderazgo, ¿sí? Y ahí hablamos en este curso acerca del corazón del líder. Es importante que nosotros como líderes debamos tener un corazón correcto delante de Dios. Y parte primera de este curso fue precisamente que el líder debe tener un corazón sano, ¿sí? Un líder con un corazón que no está sano no va a servir bien, no va a ser un instrumento de bendición. Dios necesita líderes con corazones sanos, corazones correctos, sanos ante Él, sanos ante los demás. De lo contrario, en lugar de ser instrumentos de bendición, podemos ser instrumentos incluso para traer en lugar de beneficio, problemas quizá,
en la obra del Señor. Así que vimos este texto y ahorita quiero que empecemos por aquí, por aquí mismo. Sobre toda cosa guardada, dice Dios, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Primer campo o primer área en la cual nosotros debemos siempre renovarnos es en nuestra fuente. Hay tres áreas en las cuales usted y yo debemos estarnos renovando. Primero diga, mi fuente. Mi fuente es el área la cual yo debo renovar continuamente. Y en este caso, la Biblia dice, la Biblia nos enseña que del corazón es donde brotan las buenas y las malas cosas, los buenos y los malos pensamientos, los buenos y los malos deseos. ¿Sí? El Señor mismo nos dio esta enseñanza y Él nos enseñó cómo del corazón brotan las buenas cosas, pero también del corazón brotan las cosas incorrectas. Así que nosotros, amados hermanos, debemos guardar nuestra fuente y debemos renovarla continuamente. En este caso, nuestra fuente es nuestro corazón. Qué importante que del corazón salen los buenos deseos, pero también del corazón salen los deseos más pecaminosos que el hombre pueda tener. De la misma fuente. Es la fuente del corazón de donde salen nuestros más profundos deseos, sean buenos o sean malos. ¿Sí? De ahí salen los homicidios, dijo el Señor Jesucristo, de ahí salen las guerras, las contiendas y todo lo malo que pueda venir a nuestra mente de nosotros mismos viene de esa fuente que es el corazón. Pero también de ahí salen las buenas cosas. De tu corazón sale lo mejor de ti. De esa fuente sale lo más dulce tuyo, lo más hermoso que puedas tener en la vida. Los deseos más buenos, más puros, más sinceros que tú tengas van a salir de tu corazón. De ahí provienen. Cuando tú haces algo, cuando tú tienes deseos puros, sanos, buenos, correctos para con Dios, para con los demás, vienen de tu fuente que es el corazón. Y nosotros continuamente debemos estar renovando esa fuente para que sea sana. ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero que vayamos a Génesis, tan amable. Busque conmigo en el libro de Génesis, ¿sí? Capítulo 26. No, antes busque Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 y versículo 17. Efesios 4, 17. ¿Ya lo tiene? Dice, esto pues digo, en el versículo 17, y quiero en el Señor, hablando aquí el apóstol San Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Cuidado con la vanidad de la mente. ¿Sí? Muchas veces las personas pueden andar siendo guiadas por la vanidad de la mente. El enemigo a veces se encarga de sembrar vanidades en la mente y la gente a veces vive en esas vanidades, vive en esas fantasías. Cuando el apóstol San Pablo nos enseña que debemos nosotros no andar como los gentiles que andan en las vanidades de la mente.
¿sí? Cosas que el enemigo puede crear en la mente de las personas para engañarlas, para manipularlas, ¿sí? Es increíble cómo incluso siervos de Dios a veces caen en estas garras del enemigo, en las vanidades de la mente, por causa del orgullo, de la soberbia y de la envidia, y el enemigo los lleva a falsas enseñanzas, a través de un espíritu del error, a tal grado que ha habido hombres de Dios que terminan creyendo incluso que ellos son Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dejaron llevar por la vanidad de la mente que el enemigo estuvo estableciendo en ellos, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de qué, de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros, diga más vosotros, no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? En Jesús. Nuestra verdad debe venir de la enseñanza de Jesús. De esa manera seremos libres de las vanidades de la mente en la cual andan los gentiles. En cuanto a la pasada manera de vivir, versículo 22, despojaos del viejo hombre que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí está la clave. Y renovaos en el espíritu de vuestra ¿qué? De vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Repita conmigo, y renovaos. Otra vez dile al otro que está a tu lado, renuévate. Ok, renuévate. Dios está enseñándonos aquí, Dios nos está diciendo, renovaos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. ¿Sí? Dios quiere que nos renovemos. Y lo primero que yo entiendo, o de las tres áreas en las cuales Dios quiere que estemos siempre siendo renovados, lo primero que quiero tocar aquí, les decía, es el área de nuestra fuente. Y nuestro corazón es nuestra fuente, porque de ahí mana la vida. De ahí mana lo que nosotros deseamos y anhelamos en esta tierra. ¿Sí? Isaac, hijo de Abraham, en el capítulo 27 de Génesis, vaya conmigo ahora sí a Génesis 27, él tuvo que renovar sus fuentes. Versículo, sí, capítulo 26, perdón, no 27. Capítulo 26, ¿sí? Génesis capítulo 26. ¿Qué le dije después? ¿27? No, 26. Génesis 26. ¿Ya lo tiene? Ok. Aquí estamos en la historia de Isaac, hijo de Abraham. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Cuando Abraham salió de su tierra, de su parentela, en busca de la voluntad de Dios, llegó un momento en el cual él pasó un tiempo de hambruna, y no solo él, sino toda la tierra. Y Abraham también padeció, por supuesto, este tiempo de hambruna. Luego Dios lo llevó a Egipto y ahí lo bendijo. Ahí Abraham fue prosperado y subió luego unos años después de Egipto siendo inmensamente rico.
Qué interesante. Resulta que las cosas a veces en la vida, amados hermanos, se vuelven cíclicas. Así como Abraham pasó ese tiempo de escasez, de hambruna, después eso mismo vivió Isaac, su hijo. Y así como Abraham, por temor a que lo mataran, tuvo que decir ciertas mentirillas ahí, resulta que Isaac volvió e hizo lo mismo. Qué interesante historia. Abraham dijo, no es mi esposa, sino que es mi hermana, y tenía razón y no, dijo verdades y mentiritas. Y luego Isaac también hizo lo mismo y también experimentó un tiempo de escasez. Después dice, hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac y Abimelech, a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas, ¿a dónde? A Egipto, sino que habita en la tierra que yo te diré. Ahí vamos a hacer solo un paréntesis así de pasada y vamos a aprender algo aquí interesante. Cuando Abraham experimentó la primera hambruna, Dios le dijo desciende a Egipto, ¿cierto? Pero luego, ahora que Isaac está experimentando lo mismo, ahora Dios le dice no desciendas a Egipto. Y aquí hay algo interesante que aprender. Las cosas en la vida no siempre son dogmáticas, o las cosas de la palabra de Dios no siempre es dogmática. Nosotros siempre debemos aprender a guiarnos por la voluntad de Dios. Porque en un momento dado Dios te puede decir, sí, desciende a Egipto, sí, ve allá, pero en otro momento Dios te puede decir, ahora no vayas. Y nosotros a veces tendemos a ser metódicos, repetitivos. Isaac bien pudo haber dicho, bueno, cuando vino la hambruna, pues mi papá se fue a Egipto y ahí Dios lo bendijo, pues yo también me voy a Egipto y ahí Dios me va a bendecir. Como si todas las cosas en nuestra vida se solucionaran a través de una fórmula. Y no, Dios no trabaja por fórmulas, Dios sí trabaja por principios y fundamentos, pero sobre todo Dios trabaja por su guía, por la voluntad sobre nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que si en alguna ocasión Dios te muestra y te bendice de una forma y luego estás otra vez ante ese problema, pregúntale siempre a Dios y no te vayas inmediatamente y hagas lo mismo del pasado, porque quizá ahora Dios te quiere bendecir de otra manera. ¿Cuántos pueden decir amén? Y así fue con Isaac. Dios le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y afirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Dios afirmándole a Isaac la promesa que le había hecho a su padre. Y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas que en tu simiente, lo que Dios le había dicho a Abraham en Génesis capítulo 12. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Y qué hizo Isaac? Habitó pues Isaac, ¿en dónde? En Gerar. Diga, la obediencia atrae la bendición de Dios. La obediencia atrae la bendición de Dios. Isaac fue obediente. Isaac no se dejó llevar por el método, por la fórmula. Él dijo, Dios ahora me está diciendo que habite aquí como forastero y Él estará conmigo y Él me bendecirá y Él me prosperará. Voy a ser obediente. Él fue obediente. Él aprendió a guiarse por la voluntad de Dios, ¿sí?
Y la voluntad de Dios y nuestra obediencia va a traer la bendición sobre tu vida. Dile al que está a tu lado, Dios te bendecirá a través de la obediencia. ¿Ok? Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron, ya sabemos el caso, quisiera brincarme esto, y luego dice en el versículo, vamos si quiere al versículo 12, dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, qué increíble, y le bendijo Jehová, en el versículo 12, ahora el versículo 13, el varón se enriqueció y fue prosperado. ¿Cuántos pueden decir amén? En medio de la escasez, en medio del hambre, por la obediencia de Isaac, Dios lo bendijo y él fue prosperado. Por su obediencia a Dios. Mucho que aprender aquí. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos, ojo aquí, diga los pozos. Dijimos que hay que renovar siempre nuestra fuente, ¿cierto? Y nuestra fuente viene siendo nuestro ¿qué? Nuestro corazón. Estos pozos representaban una fuente para Isaac. Un pozo es una fuente, ¿cierto? Una fuente de agua. Y el agua era vital. Para los que vivían o los que viven de la agricultura, el agua es vital. ¿Sí? Es esencial el agua para la siembra, para los cultivos, para los ganados. Si no hay agua, si no hay lluvia, no hay cosechas, y si no hay cosechas, no hay que comer. ¿Ok? Estaba yo viendo hace un tiempo atrás un documental de del Valle de California, y estaban comentando ahí que este valle se está secando. Los mantos acuíferos que hay en ese lugar, que son abundantes, se están secando por la sobreexplotación del cultivo y del ganado que hay ahí. Y precisamente ese valle lo atravesamos desde el norte hasta el sur. Ahora que fuimos a Redding, Redding está en la parte última de California, hasta la parte norte. De ahí ya está como a unos 45 minutos Portland. Y básicamente nos fuimos desde el sur de California hasta el norte, y toda esa parte es el gran valle de California, el valle de San Joaquín, y luego después de Sacramento está el valle de Sacramento, y se unen los dos y forman ese gran valle donde hay muchos cultivos, hay mucha ganadería y mucha siembra de cultivo de pistache. Es increíble manejar todo ese, puras rectas, ¿verdad? Casi te duermes, Señor, pero fue algo interesante. Pues ese valle tan fructífero se está secando. Están acabándose los mantos acuíferos, ¿sí? Así que la fuente, amados hermanos, es importante que no se seque. ¿Cuántos pueden decir amén? Y aquí Isaac precisamente dice en el versículo 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, ¿sí? Todos los pozos, todas las fuentes que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían ¿qué? Cegado y llenado de tierra. Qué interesante. Los filisteos regularmente eran enemigos del pueblo de Dios. ¿Se acuerda? De Filistea era Goliat, ¿cierto? Una filistea fue la que descarriló a Sansón.
¿cierto? Cuando Sansón tenía que combatir a los filisteos, él lo que hizo fue y emparentó con una de ellas. Así que estos filisteos siempre fueron enemigos del pueblo de Dios, y dice que esos pozos, esas fuentes que habían abierto los criados de Abraham, el padre de Isaac, vinieron los filisteos y los cegaron, los llenaron de tierra. Muchas veces el enemigo, amados hermanos, va a venir y va a querer cegar nuestra fuente para que deje de fluir la vida, para que deje de fluir la bendición. Él va a querer venir a cegar la fuente, tu fuente. Y es ahí donde nosotros debemos estar siempre atentos para renovar nuestra fuente y que no deje de fluir la vida y la bendición en Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Qué hizo Isaac? Y ya casi vamos a terminar, les dije que vamos a continuar después. Una sola área vamos a ver de las 3 que vamos a renovar continuamente. La fuente, primero, diga conmigo la fuente. Ok, ¿qué hizo Isaac? Cuando vio que los pozos estaban cegados, llenos de tierra, él tuvo que renovar esas fuentes para poder otra vez generar vida. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Sí? La envidia, cuando Dios te bendice, los demás a veces no se gozan con tu bendición, sino que al contrario, se enojan por la bendición que Dios te ha dado. Versículo 17: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí, y volvió a abrir Isaac los pozos. ¿Qué hizo? Abrió los pozos, renovó las fuentes. Abrir los pozos significa renovar la fuente. Cuando sientes que la vida no está fluyendo en ti, cuando sientes que la vida no está fluyendo en tu familia, tenemos que volver a abrir los pozos. Tenemos que renovar la fuente. Quizá la fuente está cegada. Quizá la fuente está tapada y por eso la vida no está fluyendo y por eso el agua no está brotando y por eso esa fuente de la cual el Señor Jesucristo le habló a la mujer samaritana no está emergiendo, porque necesitamos renovarla, necesitamos destapar aquello que el enemigo vino y tapó, aquello que el enemigo vino y llenó de tierra para que no fluyese el agua, la vida y la bendición. E Isaac lo que hizo es destapó los pozos. Así nosotros debemos, cuando algo está pasando, cuando algo no está fluyendo, cuando la vida no está ahí, tenemos que empezar a preguntar al Señor: ¿qué es lo que el enemigo ha tapado? ¿Qué es lo que el enemigo ha obstruido para que nosotros lo renovemos, para que destapemos aquello y otra vez vuelva a fluir la vida, la bendición y la prosperidad? Ahora escuche esto. Hay una batalla que debemos nosotros librar ahí. Deme 5 minutos más. Isaac se decidió abrir los pozos, pero dice en el versículo
19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo ¿de aguas qué? Vivas. Qué interesante. Aguas vivas. Nuestra fuente debe ser una fuente de aguas vivas. Aguas corrientes, aguas que están fluyendo. El agua que se estanca se pudre. Y lo que se pudre es inútil, está muerto, no sirve. Las aguas tienen que estar ¿qué? Fluyendo. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: si tú tomas de esta agua que yo te voy a dar, entonces de ti brotarán ríos ¿de qué? De aguas vivas. Tus fuentes se convertirán en ríos de agua viva. Y nosotros, para renovar nuestra fuente, nuestro corazón, debemos estar continuamente tomando de la fuente verdadera. Y la fuente verdadera es Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Debemos de evitar que nuestra fuente sea tapada por el enemigo. El enemigo va a querer venir a tapar tu fuente, a taparla y tomarla como bote de basura. Va a querer venir a traer un sinnúmero de cosas inservibles y dañinas a tu fuente. El internet está llena de tierra y de basura para tu fuente. ¿Dónde te estás conectando? ¿A la fuente correcta de aguas vivas continuamente? ¿A qué le dedicas tiempo en tu vida? En los teléfonos hay, y en los móviles y en las computadoras hay marcadores, ¿verdad? De cuánto tiempo estás frente a las pantallas, ¿cierto? ¿Cuántas horas aparece en tu teléfono diario que estás frente a él? Y no estás leyendo tu devocional ahí, ¿verdad? ¿O sí? ¿Sí estás ahí bien leyendo tu devocional? Regularmente no. En el internet, en el TikTok, en el Facebook, en todo lo demás. Y el diablo llenando y llenando la fuente de basura, tapando la fuente de aguas vivas. Pero si nosotros nos conectamos a la fuente que es Cristo Jesús, la fuente verdadera, entonces van a brotar ríos ¿de qué? De aguas vivas. De nuestro corazón tiene que brotar ríos de agua viva. Para nosotros mismos, para nuestro matrimonio, para nuestros hijos y para los que nos rodean. Cuando alguien venga a tu alrededor, tiene que encontrar algo en ti que le bendiga. Pedro, él dijo: no tengo oro, no tengo plata, pero sí tengo algo, y eso que tengo te lo voy a dar, ríos de agua viva. Y él lo bendijo, y el hombre anduvo, el hombre fue sano. ¿Por qué? Porque Pedro estaba conectado a la fuente correcta y su fuente se estaba renovando continuamente. Él no se conectaba a los basureros que llenan las fuentes de tierra e inhiben la vida. Él se conectaba a la fuente verdadera. Debemos conectarnos a la fuente verdadera. Debemos dejar aquellas cosas que van a tapar tus pozos, tus fuentes. Wow, yo estoy sorprendido de cómo los jóvenes pierden tanto tiempo en estas cosas. Yo las tengo que usar porque son mi instrumento de trabajo. No me estoy excusando, mi esposa sabe. Usted busque en mi Facebook, busque en mi Instagram y busque en mis redes sociales, que yo el Instagram lo tengo nada más para seguir a algunos predicadores y cosas así, cosas de interés, pero no lo uso. Yo no uso el Instagram, no tengo TikTok, no tengo,
El Twitter es lo que un poco más uso porque ahí sigo a ciertos personajes de interés, pero el Facebook yo publico nada más cada vez que cumplo a alguien cumpleaños o para felicitar a alguien o para poner algo a alguna publicación de la iglesia y es todo. Si va a usar esto, úselo para trabajar nada más. No permita que el diablo tape su fuente con tanta basura. Los filisteos vinieron y taparon la fuente, la llenaron de tierra. E Isaac hizo lo correcto. Él dijo, voy a abrir mi fuente otra vez. Yo necesito ríos de agua viva, necesito la bendición de Dios, así que voy a cavar de nuevo y voy a abrir la fuente. Y termino aquí. Cuando tú te decides a renovar tu fuente, a conectarte a la fuente correcta, a dejar aquellas cosas que van a llenar de basura tu fuente, que van a contaminar tu corazón, cuando te decides hacer eso y por fin cavas tu pozo, muchas veces el enemigo va a decir, no te voy a dejar tan fácil. Cavó el primer pozo y ¿qué pasó? Disfrutó de las fuentes. ¿Qué pasó con el primer pozo que cavaron? Ahí está, ya no hay tiempo de leer, pero ¿qué pasó? ¿Ha leído la historia? Dice que vinieron y riñeron sobre ese pozo y no pudo disfrutar de esa fuente. Cavó un segundo pozo. ¿Y qué pasó? Nuevamente vinieron, ¿verdad? Los adversarios, los enemigos, los envidiosos. Y otra vez riñeron, pero él no se conformó. Él estaba decidido. Él dijo, ni voy a permitir que los enemigos tapen mi fuente y tampoco voy a permitir que toda la vida riñan sobre ella de tal manera que no pueda disfrutar de la bendición de mi fuente. Y él cavó un tercer pozo. Y cuando él cavó un tercer pozo, ¿qué pasó? Ya no hubo riña. Y entonces él pudo disfrutar de la fuente para ser bendecido, para ser prosperado por Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios quiere que tu fuente fluya y que fluya ríos de agua viva. Dios quiere que tu fuente no sea cegada por el enemigo. Dios quiere que tú te conectes al lugar correcto para que tu fuente continuamente esté siendo renovada. Que te desconectes de aquellas cosas que van a llenar de tierra y van a convertir en basurero tu fuente. Desconéctate y conéctate a Cristo, a la fuente verdadera. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es entonces cuando tu fuente va a empezar a fluir de nuevo y vas a empezar a ver la bendición. Y es un proceso, no es fácil, no es a la primera veces. Tienes que cavar una vez. Y si el enemigo viene, cavas otra vez. Y si el enemigo viene, cavas otra vez. Hasta que el enemigo diga, no puedo más con él. Porque él está conectado a alguien más poderoso que yo, a Cristo Jesús. Hay algo interesante aquí. Y ahora sí termino. Cavó un pozo. Vinieron a reñir. Cavó otro pozo. Vinieron a reñir. ¿Pero cavó qué? Un tercer pozo. Y el enemigo huyó. Ya no vino más. El Señor Jesucristo fue tentado una vez. ¿Y qué hizo el enemigo? Insistió una segunda. Y el Señor lo rechazó. ¿Qué hizo el enemigo? Insistió una tercera vez. Y entonces el enemigo, ¿qué hizo? Huyó. Qué interesante. El enemigo insiste a veces una vez, dos veces, pero a la tercera tiene que huir. Ahora sí que se cumple el dicho, la tercera es la vencida. ¿Sabe por qué? Porque en el tercer pozo está la plenitud.
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Conéctese al Padre, conéctese al Hijo, conéctese al Espíritu Santo, y el enemigo no volverá más a reñir, y usted podrá disfrutar de la bendición de su fuente que Dios le ha dado, una fuente sana, una fuente correcta. Póngase de pie. Vamos a continuar después el tema. Lo vamos a continuar. Recuerde que nos faltan dos cosas. Nada más hemos visto una área en la cual nosotros debemos estar renovándonos. En este caso, nuestra fuente. Pero hay dos más. Padre, gracias te damos.